Bueno, hermanitos, acabamos de pasar por las fiestas de fin de año. Muchos tuvimos que compartir con nuestros familiares en esas fechas. Para algunos resulta incómodo asistir a esas celebraciones familiares y pues es más como un compromiso familiar que se tiene que cumplir. Para otros es la oportunidad de compartir el evangelio. Para otros es imposible tener comunión con sus familiares por el extravagante abuso de licor que tienen en las reuniones, que yo creo que es la historia de muchos acá que tuvimos que hacernos a un lado porque simplemente no podemos compartir con nuestros familiares. Y el tiempo sigue pasando, las navidades siguen corriendo y con los años esas relaciones familiares se van apagando, nos vamos haciendo también nosotros todos mayores, vamos creciendo, envejeciendo, con más preocupaciones, con otras prioridades, y es posible que como familia nos reunamos solo con los familiares en los velorios. Y creo que así nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Cosa que los cristianos deben hacer, los cristianos deben ir a los funerales de sus familiares. Aunque su familiar no haya sido cristiano, él debe acompañar a los dolientes, eso hace parte también de la ética cristiana, sufrir con los que sufren, y eso incluye a los que son familiares. Para nadie es un secreto que tener amistad con los familiares impíos es difícil. Es más fácil tener amistad aquí con los hermanos de la iglesia, ¿sí o no? Porque al final de cuentas nos une Cristo, nos une su evangelio, nos vemos cada día, cada día el Señor, cada domingo, entre semana, estamos pendientes los unos de los otros. Además, la amistad cristiana que se forma dentro de las iglesias es una porción de la herencia que nos ha tocado por ser cristianos. El Señor Jesús le prometió eso a sus discípulos, que ellos, por haberlo dejado todo, iban a recibir también todas estas bendiciones de estar dentro de la familia cristiana. Vamos a ver ese texto un momentico. Marcos 10, del 28 al 30. Los ubico un poquito en el contexto. Jesús acaba de hablar con el joven rico, invitándolo a que lo siguiera. El joven rico se niega a dejar sus posesiones. Y entonces la situación provoca una conversación entre los apóstoles y Jesús. En Marcos 10, 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús está hablando acá de una manera categórica. Él dice, ustedes van a recibir esto por haberlo dejado todo y seguirme. ¿Qué cosa? 100 veces más de lo que dejaron. Y bueno, es una afirmación seria, pero se cumple. Se cumple. Aquí nosotros en la iglesia tenemos 100 veces más hermanos, hermanas, madres, padres, tíos, sobrinos, casas. Las relaciones que surgen dentro de la iglesia son relaciones tan estrechas, tan familiares. Yo no puedo dejar de sentirme el tío de todos los niños que hay acá. Y cuando trato con los hermanos que son mayores, no puedo relacionarme con ellos de otra forma que como le hablaría yo a mi propio papá, a mi propia mamá. Y a las hermanas de la iglesia como mis hermanas. Y a los hermanos de la iglesia como mis hermanos. Entonces, esta promesa de Jesús se cumple en la vida de la iglesia. En la iglesia tenemos 100 veces más familiares que los familiares que tuvimos que dejar por causa de Cristo. Y aunque nosotros como cristianos a veces tengamos diferencias, conflictos, sin embargo, nosotros tenemos un árbitro para reparar y para resolver cualquier disputa. ¿Cuál es ese árbitro? La Escritura. La Biblia. Como yo un día le dije a alguien, yo creo en la Biblia, creo que es la palabra de Dios y me ciño a ella. ¿Usted también? Sí, nos vamos a entender de maravillas. Nos vamos a entender de maravillas porque la Escritura va
a ser ese árbitro en medio de nuestras relaciones. Además de eso, todos los cristianos tenemos el mismo Espíritu Santo viviendo en nuestro interior y todos los cristianos vamos para el mismo lugar. Somos peregrinos que van rumbo a la ciudad celestial. Entonces, vamos juntos. Tenemos una misma meta. Eso no es todo. Jesús nos manda a amarnos como Él nos amó. Esa es la medida del amor que se nos pone a nosotros los cristianos. Amarnos como Jesús nos ama. Se nos manda a no guardar resentimientos entre nosotros los cristianos. Todos escuchamos el mismo sermón cada domingo. Todos tenemos la misma Biblia. Entonces, es fácil tener esa unidad en la fe, las mismas convicciones, tenemos los mismos temas de conversación, tenemos la misma cosmovisión, vemos el mundo de la misma manera. Y bueno, aún así surgen diferencias, pero siempre son más llevaderas. Usted sabe que es así. Entre cristianos la cosa es más fácil. Las relaciones al interior de la familia de Dios son más fáciles que las relaciones con los familiares que no son cristianos. Si así son las cosas, entonces, ¿qué necesidad tenemos de nuestros familiares en la carne? Si ya tengo 100 veces más hermanos, primos, tíos, abuelos, ¿para qué mi familia en la carne? ¿Por qué mejor no cortar relaciones con ellos de una vez? Por el hecho de que no son cristianos. Y ese silencio incómodo me revela que muchos lo han pensado. Ven, hay una razón, y es que eso es lo que hacen las sectas. Las sectas te prohíben a ti tener relación con tu familia. En la secta solamente la familia es la secta, y el líder espiritual es el papá de todos. Y luego pasan a un nivel siguiente, hacen que todos se vistan con los mismos colores y terminan uniformando no solo el modo de vestir, sino también el pensamiento. Eso es sectario. Jesús nos mandó a hacer sal y a hacer luz. ¿En dónde? En el mundo. Somos sal, somos luz de la tierra y no podemos simplemente aislarnos, separarnos de nuestros familiares. El hecho de que nuestros familiares no sean cristianos no es razón para simplemente olvidarnos de ellos. Pero entonces surge también una serie de preguntas. ¿Qué cosas podemos tolerar y qué cosas no? ¿Cómo podemos relacionarnos con ellos sin pecar? ¿Cómo podemos nosotros mantener vivas esas relaciones, pero teniendo el evangelio de por medio? ¿Cómo hacemos todas estas cosas? Bueno, de eso trata el sermón del día de hoy. Tiene por título, ¿cómo relacionarnos con familiares incrédulos? ¿Cómo relacionarnos con familiares incrédulos? Y en esta enseñanza nos vamos a enfocar en quienes no viven con nosotros. Lo que llamamos la familia extensa. Tíos, cuñados, cuñadas, primos, nueras, yernos, abuelos, hermanos, sobrinos, suegros, etcétera, toda esa familia extensa. En cuanto a los que no son cristianos y viven en nuestra casa, la Biblia es muy clara al respecto. Vayan conmigo a Colosenses 3 del 18 al 21. Colosenses 3 del 18 al 21. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A mí me encanta cómo el apóstol Pablo escribió esto porque deja a todos sin excusa. Pastor, es que mi esposa no se sujeta. Es que mi esposa es una mujer rebelde, terrible. Entonces, hasta que ella se sujete a mí, voy a empezar a amarla. No. Independientemente de cómo sea tu esposa, tu deber como esposo es amarla. Pastor, es que mis hijos son terribles, no hacen caso, me aburren, me agobian, entonces sacan lo peor de mí. Tú como padre no puedes exasperar a tus hijos para que no se desalienten, aunque ellos sean terribles. O sea, aquí nadie puede escurrir el bulto, como decimos los colombianos, nadie puede evadir su responsabilidad.
Tú debes hacer lo que te corresponda, aunque el resto de la familia no lo haga. Porque si no, se convierte esto en un círculo vicioso, en donde la mujer dice, yo me sujeto hasta que él me ame. Y el hombre dice, yo la amo hasta que ella se sujete. Y nunca salimos de ahí. Cada quien debe cumplir con sus responsabilidades. Ahora, estos mandamientos no distinguen si la otra persona es cristiana o no. Si mi esposa es cristiana o no es cristiana, mi deber es amarla. Si el esposo de una mujer es creyente o no es creyente, el deber de esa mujer es sujetarse. El deber de los hijos es obedecer a sus papás en todo, aunque sus papás no sean cristianos. Entonces, entendiendo esas responsabilidades, cada uno hace que la familia funcione bien. Fíjense ustedes, ¿qué pasa en un hogar donde todos cumplen con sus responsabilidades? Todo marcha. Nadie tiene problema con nadie, porque cada uno está haciendo lo que le corresponde. En el caso del que vive en yugo desigual, ese cristiano tiene que recordar que mientras el cónyuge impío esté de acuerdo en continuar con el hogar, él debe seguir casado y debe seguir cumpliendo con sus deberes. Nada, ni siquiera el yugo desigual es una razón para uno escurrirse de sus obligaciones. Si sus hijos no son cristianos, ellos deben sujetarse a usted. Si sus padres no son cristianos, usted debe sujetarse a ellos y honrarles siempre y cuando eso no comprometa sus creencias. Y de eso vamos a hablar en un ratico. Habiendo aclarado estas cosas, de cómo dice la Biblia que debe funcionar un hogar, un núcleo familiar en donde está el hombre, la esposa y los hijos, vamos a hablar ahora en cuanto a las relaciones familiares que están afuera de la casa. Cómo tratar con todos los demás familiares que tenemos. Y voy a darles varios principios, espero que pueda tomar apuntes y pueda después repasarlos. En primer lugar, la Biblia nos manda a no conservar el estilo de vida de nuestros padres. La Biblia nos manda a no conservar el estilo de vida de nuestros padres. Primera de Pedro 1, del 17 al 19. Vamos allá, por favor. Vamos allá. Primera de Pedro 1, 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Subraye lo que sigue en el versículo 18, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Subraye eso. No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos nacimos en la cultura y tradiciones de nuestros padres. Ellos nos educaron según les pareció mejor. En el caso de los que no nacimos en hogares cristianos, de nuestros padres recibimos la tradición católica, junto con la idolatría. De hecho, esas palabras que aparecen allí, cuando dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, esa vana manera de vivir normalmente en el Antiguo y el Nuevo Testamento se refiere a la idolatría. A la idolatría. El mensaje del apóstol Pablo a los griegos era que se volvieran de estas vanidades al Dios vivo y verdadero. ¿Cuáles vanidades? Los ídolos. En el Antiguo Testamento también se refieren a la idolatría como vanidades. Y los que nacimos dentro del catolicismo sí que estábamos llenos de vanidades. Idolatría, fiestas religiosas, participamos de sacramentos, fuimos a los templos, participamos de mucho paganismo incluso. Yo cuando católico hice las cosas típicas que hacen los católicos y rezaba el rosario y cargaba una camándula y una estampita del Divino Niño y cosas así. Pero cuando estuve de viaje la semana pasada en Carmen de Apicalá, vi algo que yo nunca había visto antes, de verdad me causó como miedo. Vendían en la calle cajas con figuras humanas hechas en cera. Y yo no sabía para qué eso, nunca lo había visto, ni aún siendo católico lo había visto. Pues resulta que esos muñequitos en cera representan a una persona que, digamos, está enferma. Y esos muñequitos se los llevan por allá y los ofrecen en un altar a la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen de Apicalá. Cuando yo vi eso, yo dije,
Wow, yo era católico. Yo era católico. Como católico yo también tenía que creer en esas cosas, en esas vanidades. Porque nosotros sabemos que eso se parece más, es como a la brujería que a cualquier cosa que tenga que ver con el cristianismo. Bueno, claro, todos nosotros los que venimos de hogares católicos nacimos en esa idolatría. De nuestros padres recibimos también lo que llamamos nuestra idiosincrasia. ¿Qué es nuestra idiosincrasia? Nuestro modo propio de ser y nuestras costumbres. Eso es la idiosincrasia. ¿De dónde hablamos como hablamos? Pues de nuestra familia, el acento que tenemos, las maneras de ser. Bueno, la Biblia nos manda a separarnos de toda esta vana manera de vivir debido a que fuimos comprados, fuimos rescatados por Cristo para vivir ahora para Él. Así que, si es necesario, debemos anteponer a Cristo a las costumbres y tradiciones de nuestras familias. Y usted allí va a tener un choque violento cuando usted tenga a sus hijos recién nacidos y la suegra diga, ¿y no lo va a bautizar? ¿Y no lo piensa bautizar? ¿Qué va a pasar con el niño? O cuando un familiar fallezca y le digan a usted, y es que usted no piensa ir a las misas, vamos a rezar por el alma de la persona para que salga del purgatorio. Y usted no piensa ir al cementerio a llevarle flores al difunto. ¿Qué clase de cristiano es usted? No, cuando las tradiciones contradicen la palabra de Dios y hacen parte de la vida de pecado en la que yo estaba, es necesario alejarme de las tradiciones y muchas veces sí, alejarme de los familiares porque sus costumbres se convierten en tentaciones para mí. Y dejando a un lado el tema de la idolatría, cuando en una familia la tradición dicta que el 24 de diciembre hay que estar borracho y amanecer el 25 perdido, enlagunado, y eso dicta la tradición que es lo normal, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esa tradición? Romperla y enseñarle a nuestros hijos que los tíos hacen eso, el abuelo hace eso, pero nosotros como cristianos no hacemos esas cosas, aunque sea una tradición en la familia. El Señor nos ha llamado a separarnos de toda esa vana manera de vivir. Ahora, no solamente por el hecho de ser cristiano, es porque también soy un pecador y me puedo ver tentado a participar de los pecados de mi familia, simplemente por respetarles la tradición. Miren Judas, capítulo 1, versículos 22 al 23. Judas, capítulo 1, 22 al 23. Allí dice lo que un cristiano debe hacer a la hora de relacionarse con impíos. Dice, algunos que dudan, convencerlos. Judas 1, 22. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Uy, fuertes palabras. O sea, hay pecadores con los cuales debo tener tanto cuidado que incluso debo despreciar la ropa que ellos poseen. Pues, ¿por qué? Porque sus pecados pueden convertirse en tentaciones para mí. Por eso yo debo hacerme a un lado. Hermanito, ¿usted tiene problemas con el licor? ¿Usted tiene una mala copa? ¿Se dice así? ¿Es usted mala copa? Con 3 cervezas usted ya arma el show. Usted en el mundo fue una persona proclive a emborracharse y usted va a la fiesta y le ponen un petaco de cerveza al frente, whisky en la mesa. Ahora dígame que a usted no se le hace agua a la boca. Y dígame que usted no se ve tentado a razonar, a racionalizar la cosa y pensar, bueno, yo tengo libertad de conciencia. ¿Y una al año? Ahí están, vean. Una al año no hace daño, entonces no pasa nada. No pasa nada si pasa algo, que la tradición de tu familia se te convirtió en una tentación a ti. Y el Señor te rescató a ti de esa vana manera de vivir. El Señor te manda a romper con las tradiciones de tu familia cuando esas tradiciones son contrarias a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo principio, la Biblia nos manda a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. La Biblia nos manda a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:11. Pueden leerlo allí, Efesios 5:11.
Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando estamos con nuestros familiares impíos, no se nos debe olvidar que somos luz y que debemos ser luz para ellos. De hecho, si tú revisas el versículo 8 atrasito, Pablo lo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. No podemos ser partícipes de los pecados de nuestra familia por el simple hecho de que es nuestra familia. ¿Qué va a pasar con mi tío, mi primo, mi abuelo? ¿Qué va a pasar con mi papá, con mi mamá? ¿Qué van a pensar de mí si yo de alguna forma censuro lo que ellos están haciendo? Si ellos están en tinieblas, en las mismas tinieblas en las que nosotros estábamos, nuestro deber es mostrarles la luz de Dios, mostrarles el evangelio que hemos conocido y de forma sabia reprender su pecado, no aplaudirlo, no celebrarle el pecado al otro. A un pastor hace poco le pasó, no sé si fueron unos amigos o unos familiares, le llegó una invitación para ir a un matrimonio de 2 homosexuales. Creo que era familia. Uy, claro, una boda. ¿Puede un cristiano asistir a una boda así? No puede, porque es participar de una obra infructuosa de las tinieblas y su deber no es aplaudirla, su deber es reprenderla. Aunque hayamos sido socios en el pecado con nuestros familiares y nos hayan conocido cuando éramos mundanos, tenemos que mostrarles lo diferentes que somos ahora en Cristo, aunque eso significa que nos puedan llegar a ridiculizar o que nos lleguen a ultrajar, porque a los cristianos no nos sale, esto no nos sale gratis, el hecho de ser cristianos. Nuestros familiares nos van a querer avergonzar, se van a querer burlar de nosotros, pero ¿saben qué? Eso es normal, eso está incluido. Cuando tú te hiciste cristiano, eso venía incluido allí. Miren Primera de Pedro 4, del 3 al 4. Primera de Pedro 4, del 3 al 4. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos los que no eran judíos, pero gentiles era una forma de referirse también a todos los paganos, a toda la gente que no era creyente. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A cada cristiano en este lugar que con sus familiares se reunía a beber, le pasó esto, que el día que él dijo, yo soy cristiano, yo ya no participo de estas cosas, los demás familiares lo miraron como, ya. Yo creo que he escuchado estas frases. O sea que el pastor de su iglesia le prohíbe tomar. ¿Y en su iglesia le prohíben bailar? ¿Y en su iglesia le prohíben compartir con la familia también? Ponga para el petaco, todo para el pastor. Todos esos comentarios los hemos tenido que escuchar. Y los que nos conocieron en el mundo cuando estábamos perdidos, nos critican y dicen, ay no, pues tan santo. ¿Sergio? ¿Usted? Ay no, pues. Que porque se volvió evangélico entonces. Bien borracho que dice, se las viene a dar aquí de santo. No, yo era. Pero ahora el Señor me ha cambiado. Miren, no importa cómo usted se lo quiera explicar al impío, el impío al final se va a burlar. A él le parece ridículo. Miren el texto, el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La disolución tiene que ver con el despilfarro. La disolución tiene que ver con las fiestas. La disolución tiene que ver con la parranda. A ellos les parece raro y nos ultrajan. Bueno, nuestro deber, aunque nos ultrajen, es no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino sabiamente reprenderlas, sabiamente. Ya vamos a hablar un poquitico de cómo no reprender el pecado de los familiares. Otro principio, la Biblia nos manda a cuidar la conciencia de los otros y no ser tropiezo para nadie.
la Biblia nos manda a cuidar la conciencia de los otros y no ser tropiezo para nadie. Y para eso vamos a ver un texto que habla del tema. Primera de Corintios 10, 23. Primera de Corintios 10, 23. Es un texto un poco largo, pero vale la pena leerlo todo. Primera de Corintios 10, 23 al 33 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Subraye eso. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Esa parte es muy importante que la entendamos. Y voy a explicarles el asunto. Aunque un cristiano podía comer con tranquilidad de la carne sacrificada a los ídolos, tenía que tener cuidado de no ser un tropiezo en la conciencia de otros. Pero, ¿dónde podía y dónde no podía participar de lo sacrificado a los ídolos? Por ejemplo, él no podía participar de lo sacrificado a los ídolos en el altar de los ídolos, en el templo de los ídolos, en la adoración de los ídolos. Allá no tiene por qué el cristiano meter su mano y comer de lo que se le está ofreciendo a un demonio. ¿Recuerdan que vimos eso cuando hablábamos de la Santa Cena? Listo. Pero ¿cuándo sí podría comer de lo sacrificado a los ídolos? Cuando él va a la carnicería. La carne que sobraba de los sacrificios se vendía más barata en las carnicerías y pues obviamente uno llegaba a la carnicería y preguntaba, ¿tiene carne de la barata? ¿Qué significaba tiene carne de la barata? Pues carne que salió de allá del templo. Sí, vecino, sí hay, deme 2 kilos, listo. Pero ¿qué pasaría si de pronto en medio de una cena con personas que no son creyentes, alguno lo ve a usted comiendo y dice, ¡ah! ¿Usted está comiendo eso? Eso fue sacrificado a un ídolo. Usted está participando de la adoración a los demonios, porque todos los que comen del altar participan de la adoración. Ah, no sabía, qué pena. Dejo el plato ahí, no como la carne, porque es tropiezo para el otro. Pero si nadie dijo nada, y nadie sabe nada del asunto, yo que sé que la carne es carne, sí, la carne no se contamina espiritualmente, ni ningún rollo raro, yo sé que la carne es carne, que el Señor es la tierra, su plenitud, y que Él me dio todas las cosas para que la disfrute. Digo, Señor, bendito seas, gracias por este pedazo de carne. Listo. Pero fíjense que Pablo da un principio. Aunque yo tengo libertad en mi conciencia, no debo usar de esta libertad para hacer tropiezo a otros. Y así ocurre en otros contextos, en contextos familiares particularmente. Puede que el que yo consuma algo de licor frente a mis familiares, o que escuche cierta música, o baile con mi esposa, sea motivo de tropiezo para los que me ven. ¿Puedo yo bailar un bolero con mi esposa? Sí, pero ¿qué pasa si eso ocurre en el contexto de una reunión familiar donde todos saben que yo soy cristiano y para ellos eso es algo que pertenece a lo mundano? O si hay personas que pertenecen a otros grupos cristianos, como por ejemplo algún familiar que sea pentecostal y me ve a mí ahí, uy, los bautistas, ¿cómo se mueven? ¿Sí? No, es verdad. No, pues yo debo ser sabio. Además, hay una verdad que nadie quiere admitir y es la siguiente: los cristianos somos el centro de atención siempre que estamos entre impíos. Siempre. Vea, usted se puede hacer en un rinconcito allá, con una ponimalta. Ay, ¿qué está haciendo? Nada, tomándose la ponimalta. Y los cristianos están, los impíos están con la irritación. Ahí está. Yo le ponqué al evangélico. Sí, aunque usted no esté haciendo nada para llamar la atención, usted es el centro de la atención. ¿Sabe por qué?
porque usted como cristiano es un embajador de Cristo aquí en la tierra. Y usted, la sola presencia suya, los acusa a ellos en sus conciencias. Y ellos saben, uy, hay un cristiano, se nos dañó la fiesta. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo que están haciendo a ese cristiano no le gusta y en sus conciencias saben que están pecando. Y ese cristiano como que aviva la conciencia de ellos. Entonces, no ignore ese hecho, no sea ingenuo. Ustedes lo están mirando. Nosotros somos luz y tenemos que ser luz donde sea que estemos. Así que por amor a mis familiares incrédulos me debo abstener de todo aquello que yo crea que pueda hacerles de tropiezo, que pueda hacer quedar mal el evangelio o que pueda parecer que apruebo su estilo de vida. Si parece que lo que el cristiano hace aprueba lo que los impíos están haciendo, el cristiano no debería participar de eso. En mi casa, por ejemplo, tenemos la costumbre, en las Navidades, en Año Nuevo, de hacer el karaoke. Entonces, los que han estado conmigo en un Año Nuevo, lo saben. ¿Qué música quieres cantar? Haz lo que quieras. Entre cristianos, ¿qué quieres cantar? Y hay que ver los gustos que tienen, ¿sí? Bueno, pero son cristianos. Entonces, nada, no pasa nada. Cantaste una canción de Ricardo Arjona. Bueno, ya tú y tu conciencia. Pero no hay lío, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si hacemos el karaoke con el resto de los familiares que no son creyentes y ellos nos escuchan cantar La Maldita Primavera o alguna cosa así, ¿cierto? Claro, ellos van a decir como que se puso del ambiente, ¿no? Y entonces ellos también van a querer poner su reggaetón, su música carrilera esta terrible. Hoy día existen cosas que son, no sé cuál es la palabra, o sea, no se deben oír, no se pueden oír porque son horribles, son asquerosas. Pero usted fue el que puso las reglas del juego. Cada uno cante lo que quiera, pues la prima reggaetonera también cantará reggaetón. Hay otra cosa más que no se puede pasar por alto en este asunto de la conciencia. Yo debo examinarme. ¿Qué tan a gusto me siento entre los incrédulos? Yo me siento muy cómodo. El cristiano es el primero en pararse a hacer el trencito con la familia. El cristiano es el que se siente más feliz de estar allí entre los impíos. Con todos charla, con todos la pasa muy bien, pero cuando ese cristiano está aquí en la iglesia no conversa con nadie, se hace en un rinconcito y se aleja de los hermanos. Mal síntoma. Eso puede revelar es que usted no es un verdadero cristiano porque usted prefiere la compañía de los impíos y en el fondo usted anhela pecar como ellos. Usted anhela hacer lo que ellos hacen, solo que como usted dijo que era cristiano, pues ya usted no puede quedar mal. Pero en el fondo usted se zazaracea por bailar y beber y participar de los chistes vulgares de sus primos, de sus tíos, de sus hermanos, hablar del prójimo, chismes. Usted quiere hacerlo, solo que como usted dijo que era evangélico, le toca quedarse calladito y ser buen muchacho. Hipócrita. En tu corazón está el deseo de irte al mundo, por una sola razón: eres del mundo. Otro principio: la Biblia nos manda a poner a Cristo por encima de nuestros familiares. La Biblia nos manda a poner a Cristo por encima de nuestros familiares. Nuestra fidelidad está con Cristo en primer lugar. Se nos advierte que Cristo será causa de división en las familias. Vamos a verlo en Mateo 10, del 34 al 39. Mateo 10, del 34 al 39. Palabras duras del Señor Jesús. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cristo manda a ponerlo a él por encima de quien sea, aún por encima de la propia mamá. Y yo tengo a mi señora madre acá presente.
Aún por encima del papá, de los hermanos, de los hijos, aún por encima de la esposa. Cristo está primero. Hay muchas familias que en el pecado estaban muy unidas. Su tradición era reunirse a beber, a decir porquerías, y estaban muy unidos hasta que Cristo apareció en la vida de uno de ellos y con una espada sembró la división. Y ahora la familia está partida en dos, incrédulos a un lado, cristianos al otro. A veces el núcleo familiar se parte y resulta que el esposo ahora es cristiano y la mujer sigue siendo impía y los enemigos del hombre se convierten en los miembros de su propia casa. Cristo anunció que iba a traer espada, división. Sí, Cristo lo divide todo, hermanos. Cristo separa la historia de la humanidad en antes y después. Cristo separa la vida de un hombre en antes y después de conocerle. Cristo separa una familia en los que son cristianos y los que no lo son. La espada de Cristo atraviesa el planeta entero y arma dos grupos. Y solo hay dos grupos y solo hay dos clases de personas en este mundo. Los que son de Cristo y los que no lo son. No hay más gente. La Biblia nos manda a preferir a Cristo por encima de todo lo demás, incluso por encima de nuestros familiares. Y cuando somos aborrecidos por ser cristianos, ese aborrecimiento tiene que ser bien recibido. Cuando tenemos que escoger entre complacer a nuestros familiares y complacer a Cristo, debemos estar dispuestos a ser rechazados, a ser excluidos, aceptar que no seremos invitados más a ningún cumpleaños, a ningún asado, que no seremos buscados para dar consejos, que no tendremos familiares a los cuales pedir ayuda cuando estemos en problemas. Si tenemos que escoger entre Cristo y cualquier otra persona, no tenemos que vacilar, tenemos que escoger a Cristo. Y a los que están pensando si vale la pena, sí vale la pena. Mira, perder la familia, ser un paria, ser tratado como el raro, el anormal, el fanático, el friki de la familia, vale la pena. Vale la pena por Cristo, porque Cristo vale más que toda mi familia junta, vale más que la vida entera y que todo lo que este mundo me pueda ofrecer. Y pasar por encima de todo para tener a Cristo está incluido en el precio de ser discípulo de Cristo y hay que aceptarlo con gusto. Qué bendición que a usted le tengan fastidio, lo rechacen, lo repudien y lo excluyan porque usted es un cristiano. Gloria a Dios por eso. Levante su cara, no se avergüence de eso. Qué mal que lo excluyeran, lo rechazaran por ser el fornicario, el adúltero, el ladrón de la familia. Qué mal que fuera por eso. Aunque es verdad que debemos anteponer a Cristo en nuestras relaciones, es verdad también que a veces usamos a Cristo como pretexto para alejarnos de la familia. Y ojo con eso, porque encontramos muy conveniente el hecho de ser evangélicos para no tener que visitar más a los familiares impíos, evitando cualquier compromiso, cualquier incomodidad con ellos. Y a más de uno, yo preparando ese sermón debo admitir que todo esto es para mí, porque uno hace del cristianismo un escudo para alejar a la gente. Y uno en su conciencia está tranquilo, no, o sea, yo con mi familia nada que ver, porque es que yo soy cristiano, yo amo al Señor, yo tengo celo por la santidad. Sí, ¿y eso qué tiene que ver con que te alejes de tu familia? No, pues lo que el pastor decía, no debo participar de sus vanas maneras de vivir y tal, reprender el pecado. Sí, pero ¿cómo vas a compartirles el evangelio si te alejas de ellos? ¿Cómo ellos van a conocer al Cristo en el que tú crees si pusiste una barrera y para ellos ser evangélico significa cortar toda relación contigo? La Biblia también nos enseña a ser responsables en cultivar esas relaciones familiares. La Biblia nos manda, ese es otro principio, la Biblia nos manda a cultivar el afecto natural. Y esto quiero que por favor lo tengamos muy presente, ojalá esto pueda quedar grabado en la mente de todos nosotros, este asunto del afecto natural, porque es supremamente importante. Vamos a verlo en 2 Timoteo 3, del versículo 1 al 3. 2 Timoteo 3, del 1 al 3. Pablo está hablando acá de hombres que van a surgir del seno de la iglesia, hombres que son perversos. Y miren ustedes las características de estos hombres que asisten a iglesias que son perversos. 2 Timoteo 3, 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, ojo al versículo 3, sin afecto natural. Eso es lo que quiero que subraye allí, sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Sin afecto natural es la traducción de la palabra griega astorgos, y se refiere a la falta de amor por los parientes. Esa palabrita afecto natural es una sola palabra, astorgos, y es esa falta de amor por la familia. Y el apóstol Pablo dice que esa falta de amor por la familia es propia de hombres perversos. Uy. Entonces, si usted creyó que por ser cristiano usted ya no debía tener afecto natural, usted está equivocado y usted está actuando más bien como un perverso. Este amor, estorgé, que el amor se llama, el amor en griego tiene diferentes nombres. El amor estorgé es un amor que se da por sentado en la familia. Esta palabra no aparece sino acá, en la Biblia. Bueno, creo que hay otra referencia, pero esta es la más clara. Y este amor que se da por sentado en la familia es un amor, ojo a esto, en el que la única razón para amar al otro es el vínculo sanguíneo. No tienes más motivos, porque compartes la misma sangre con esa persona. Es un amor tan natural que lo que resulta extraño es su ausencia. Claro, a ver, se espera ser amado por la familia en la que naces, ¿sí o no? O sea, hay que decirle a una mamá, apenas tiene a su hijo en sus brazos, recién nacido, bueno mamá, pilas, su deber es amar a ese niño. Cuidadito con no amarlo. Vamos a ver si usted está amando a ese niño. Se entiende que la mamá va a amar a su hijo, ¿verdad? Se entiende que si el papá está en cama sufriendo una fiebre, los hijos van a preocuparse por él, le van a llevar medicamentos y van a estar pendientes de la fiebre. Se da por sentado que porque el abuelo está hospitalizado, la familia debe movilizarse para ver al abuelo. Se entiende que si fallece un tío, todos vamos al funeral porque el que murió era un miembro de la familia. Eso se da por sentado porque eso hace parte del afecto natural. Nacemos con eso, amamos a otros por el simple hecho de que comparten nuestra misma sangre. No necesitamos más motivos. Eso es el afecto natural. Cuando hablamos de seres queridos, ¿a quiénes nos referimos? Piensa en eso. Si yo te digo es que tengo un ser querido en el hospital, ¿tú qué supones? ¿De quién estoy hablando? De la familia, porque los familiares se supone que son seres queridos, porque eso es el afecto natural, es algo que está en nosotros, que es inherente a los seres humanos, nacemos con eso. De hecho, todo ser humano debe tener este amor estorgé, este afecto natural hacia los suyos. Este amor nos hace actuar de forma civilizada, nos empuja a protegernos mutuamente, a servirnos, a preocuparnos unos por otros. Ese amor natural es el que nos impulsa a actuar de manera humana hacia otros seres humanos y se extiende a toda la familia, a la raza humana, pero se experimenta de forma más fuerte en la familia. Hago un paréntesis chiquito para hablar de los animales. Es vergonzoso que un cristiano diga que tiene un hijo perro. Es vergonzoso. ¿Por qué es vergonzoso? Porque Dios no es un perro. Y Dios no te creó a ti, Dios te creó a ti a imagen de Él. ¿Sí? Tú fuiste creado a imagen de Dios. Tú no te pareces a un perro. El perro no es tu hijo. Reacciona. No es natural que una persona llore y sufra por la muerte de un gato, pero le dé cero importancia a la muerte de un tío. No es natural. Es antinatural y raro. Es raro. Cuando en los animales vemos hijos o sobrinos o nietos, estamos mal de la cabeza, estamos rayados, estamos viendo nuestra humanidad proyectada en los ojos de ese animal, pero ese animal sigue siendo una bestia. Y lo que Dios espera de mí es que cuide de mis bestias, nada más, no que haga de ellos mis hijos. En esta sociedad matamos los bebés, matamos a los ancianos,
pero adoptamos perros y les ponemos pañal y biberón y moñito. Estamos mal. Es contrario al afecto natural. Es muy contrario. Incluso cuando una persona no siente agrado por los perros y les hace como cosita, los demás lo miran como, ¡ah! ¿Pero qué te pasa? Lo normal es amar al perro como una persona. Y ustedes van a ver memes, montones. Mi perro puede hacer en la casa lo que quiera porque yo para eso trabajo. Mi perro es mi hijo, mi perro. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos trastornamos tanto como sociedad al punto de trastornar el afecto natural y enfocarlo en los animales? Ahí cierro el paréntesis. Cuidado con pensar que por ser cristianos debemos ser personas sin afecto natural. Cuidado con creer que porque nuestros familiares no son creyentes tenemos derecho a aborrecerles. Por el hecho de ser cristianos, estos afectos naturales deberían incrementarse, avivarse, no desaparecer. Cuando una persona nace de nuevo, ese cristiano empieza a amar verdaderamente y su primer campo de acción para ejercitar ese amor es la familia en la sangre. Si él acaba de llegar a la iglesia, él apenas está conociendo a los hermanos, pero a su familia la conoce, a su papá lo conoce, a su mamá lo conoce y puede compartir el evangelio con ellos y puede servirle a ellos. Cuando un muchacho se convierte a Cristo, lo primero que se nota en su conversión es que ayuda a lavar la loza. Antes no lo hacía. Ahora tiende su cama, antes no lo hacía. Saca la basura, le ayuda a sus papás, antes no lo hacía. Ahora entiende que tiene que amarlos. Se vuelve un mejor hermano, se vuelve un mejor hijo, se vuelve un mejor esposo. Eso hace el evangelio, aviva ese afecto natural en nosotros los cristianos. Y a veces también hay que decirlo que como cristianos no cuidamos la relación con los familiares por el hecho de que son familiares, dando por sentado que la relación no se va a terminar. Y es verdad. ¿Cómo es que dice el proverbio? Dice que un hermano ofendido es más tenaz que una ciudad cerrada. Tenaz se refiere a la forma, que es muy difícil recuperar, retomar esa ciudad. Y usted, se lo aseguro, un amigo en el trabajo, un compañero lo ofende o no le quiso pagar una plata y usted lo perdona. Pero si es su hermano en la sangre, la cosa es diferente. La ofensa es más grande. ¿Por qué? Porque es más grande el vínculo. La Biblia enseña eso, que las peleas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Esos cerrojos se refiere a barras que ponían en los castillos apuntando hacia afuera para que el enemigo no entrara. Así es la relación entre muchos hermanos en la carne. No se pueden acercar porque entre ellos hay lanzas, heridas de años, heridas que comenzaron en la niñez, cuando el papá le dio un juguete más bonito al otro. Competencias entre los hermanos, comparaciones entre los hermanos fueron criando resentimientos y cuando ya son grandes son más parecidos a extraños que a hermanos. Cuidado. Nosotros tenemos que cuidar las relaciones familiares y no debemos darlas por sentado. O sea, como que mi hermano no tiene opción, mi hermano tiene que ser, así estemos peleados. No, yo debo mantener las puertas abiertas porque, ojo a esto, cuando yo cierro una puerta, esa persona no solamente está cerrando, yo no solamente estoy cerrándome una puerta con esa persona, estoy cerrándole una puerta al evangelio con esa persona. Porque yo tenía la oportunidad para compartir el evangelio y por mi torpeza cerré la puerta. Tenemos que cultivar el afecto natural. Otro principio. La Biblia nos manda a honrar a padre y madre. La Biblia nos manda a honrar a padre y madre y acá tengo que explicar lo que incluye y lo que no. El quinto mandamiento de la ley moral de Dios, ¿qué ordena? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar? Respetar, servir, cuidar. La ley me ordena honrar a mis padres siempre y velar por ellos en la vejez. Aunque la ley también solo me ordena sujetarme mientras yo esté bajo su autoridad, bajo su casa. Una vez yo he formado mi hogar, mi deber ya no es sujetarme, pero sigue siendo honrarles. Entonces, no es que si el hijo ya se casó y formó un hogar y no me hace caso a mí, en un consejo que le doy, no puedo decir que no me está honrando.
Él me puede decir que no va a tomar mi consejo muy respetuosamente y me está honrando, aunque no se sujete a mi autoridad. ¿Qué no significa honrarles? Honrarles no significa participar de sus pecados o actuar de forma contraria a mi conciencia. Si a alguno le llegara a pasar que la mamá le prohíba venir a la iglesia, se lo digo acá delante de todos, busque la forma de abrir la ventana, vuélese y aquí lo esperamos en el culto. ¿Sí? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios manda a ir a la iglesia el domingo, aunque a su papá y a su mamá no les guste. Aunque su esposa le arme una pataleta el domingo, acá usted tiene que llegar, porque usted tiene que honrar a Dios antes que a su esposa, porque para eso usted se volvió cristiano y puso a Cristo por encima de su esposa. Tal vez tú dirás, bueno, ok, Dios me manda a honrar a mis padres, no al resto de mis parientes. Mi deber es con mi papá, no con mi tío. Mi deber es con mi papá, no con mi abuelo. Mi deber es con mi mamá, no con mi suegra. Hey, espérate, no. De hecho, ya que tocamos el tema de los suegros son otros papás que Dios nos regaló. Los papás que nos trajeron a este mundo fueron los que el Señor nos regaló, pero también Él nos regaló a nuestros suegros. Y un hijo debe ser, un hombre debe ser como un hijo para su suegro, como un hijo para su suegra. Y debe cuidar de ella como una madre. ¿De dónde sabemos eso? La Biblia lo presenta así. No existe de hecho la palabra para nuera, sino que es siempre hija, siempre es hija. Siempre el yerno es un hijo más de la familia. ¿Recuerdan cómo Noemí, como Ruth trataba a Noemí? Madre. Y la relación es la relación de una madre y una hija. De pronto si a usted le pasó que no tuvo hijas, solo tuvo varones, pero tiene una nuera, esa nuera es su hija. Y ojalá ella entendiera esa responsabilidad. Ahora, volviendo al tema de que el mandamiento es honrar a padre y madre, si una persona dice, mi deber es para con mis papás, no con mis tíos, no con mis primos, no con nadie más, yo quisiera hacerle esta pregunta a esa persona. ¿De qué manera despreciar a la familia de tus padres es una forma de honrarlos a ellos? No. Respetar a tus demás parientes es una forma de honrar a tus padres. Así que si te piden visitar a la tía o a la abuela, debes ir. De pronto no puedas ir siempre, pero debe verse en ti la intención de estar pendiente de la familia de tus padres, que también es tu familia, porque también son tus tíos, también son tus abuelos, también son tus primos. Y recuerda que la ausencia de afecto natural es propia de los perversos, no de los santos. No te las quieras dar de santo, diciendo que te alejaste de todos tus seres queridos que porque eres cristiano. ¿Y tu afecto natural? Lo que se espera de ti por el simple hecho de ser hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿qué? Otro principio. La Biblia nos manda a ser misericordiosos y justos con todos. Eso incluye a nuestros familiares. Entonces, cuando nosotros frente a ellos nos mostramos indiferentes, no les estamos dando un buen testimonio. Nuestros familiares tienen que saber que pueden contar con nosotros en medio de dificultades, y también ellos tienen que ver que nosotros somos justos cuando de negocios se trate. Que nunca un familiar tuyo vea avaricia en ti. Vi un meme por ahí que decía, ¿conoces a tu esposa en el divorcio y a tus hermanos cuando reparten la herencia? Y eso ha pasado muchas veces. El hermanito tan piadoso que iba a la iglesia, se murió el papá, llegó el momento de repartir la herencia y las uñas del hermano son inmensas y lo quiere todo para él. Y la familia, uy, ¿qué pasó? ¿Y tu cristianismo? Pura avaricia. Si tú haces un negocio con un familiar, págale lo que esa persona hizo, por el trabajo que hizo. Pastor, el trabajo quedó mal hecho. Sí, eso pasa muchas veces. El negocio se enredó, todo salió mal, pero hay algo más importante que el negocio, tu testimonio. Y el alma de esa persona es más importante. Entonces, aunque tú pierdas plata,
salva la relación, porque al final de cuentas el negocio se acaba, pero la relación queda. Seguirá siendo tu tío, seguirá siendo tu primo, tu cuñado, tu abuelo, tu suegro. El negocio no tiene por qué dañar la relación para siempre. Y mira, esto habla muy mal de un cristiano. Sí, una relación terminó con un familiar por temas de plata, eso revela avaricia en tu corazón. No estuviste dispuesto a perder la plata con tal de ganar a ese familiar. Cuidado, cuidado. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que ellos vean que yo soy cristiano, que ellos vean que yo soy justo, que aún cuando tengo que perder, pierdo como cristiano. Un último principio y vamos a ir a las aplicaciones. La Biblia nos manda a acercarnos a ellos para evangelizarlos. La gran comisión los incluye a ellos. Cuando Jesús habla de ir a toda criatura, pues, hombre, obvio que se entiende que nuestra familia está incluida y nosotros tenemos que aprovechar la puerta que tenemos abierta con ellos para que conozcan a Cristo. Y eso es verdadero amor. No me digas que tú amas a tu mamá o a tu papá si no les has hablado de Cristo. No los amas. No es una gran mentira, es una gran mentira que tú te has creado acá. ¿Cómo puedes tú decir que amas a una persona y no preocuparte por la eternidad de esa persona, por el alma de esa persona? ¿Cómo tú teniendo a Cristo en tu vida, sabiendo todo lo que Cristo ha hecho por ti, te quedas tú solo con eso y no quieres que nadie más lo conozca? No me digas que tú amas a tu familia si tú no pones a Cristo allí en el medio de la relación con ellos. Si yo no pongo a Cristo en el medio, estoy pensando más en mí que en ellos. Claro, el tío que tiene plata, buen carro, buena finca. Cuando estamos de vacaciones llamamos al tío y el tío nos presta la finca para ir a echarnos piscina. Ah, maravilloso, maravilloso. Sí, ¿le has hablado a tu tío del evangelio? Bueno, no, porque de pronto se incomoda y nos deja de prestar la finca. ¿Estás pensando en él o estás pensando en ti? Estás pensando en ti. Estás viendo cómo sacar provecho. Siempre que en las relaciones que tenemos con las personas no ponemos a Cristo, no estamos amando a esa persona, nos estamos amando a nosotros mismos. Ahora, es posible que no seamos cercanos a todos en la familia. Cristo es un buen motivo para acercarse a familiares que están lejos. Cristo, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa a ir a familiares que están alejados, aún familiares con los que estemos peleados. Vale la pena para que conozcan al mismo Cristo que yo he conocido. Aplicaciones. Vamos a ver rápidamente 10 errores que cometemos al tratar con familiares inconversos. 10 errores que cometemos al tratar con familiares inconversos. Número 1, falta de oración por esos familiares. ¿Cuántos hicieron la tarea de apologética que yo les puse antes de acabar el año? De orar durante las siguientes semanas por un familiar para ir a predicarle el evangelio. Levanten la mano los que hicieron la tarea. Bueno, ¿y el resto qué pasó? ¿Qué pasó? Ni poniéndotelo de tarea. ¿Y el afecto natural? ¿No deberían tus familiares estar siempre incluidos en tus motivos de oración? ¿No deberías tú estar orando por tus tíos, tus primos, tus abuelos, tu mamá, tu papá, tus cuñados, para que conozcan a Cristo? Por falta de oración, es que muchas veces nosotros somos ineficaces, improductivos. Ese es un gran error, dejar de orar por ellos. Otro error, ser odiosos. Ser odiosos. Llegamos a ser aborrecidos no por ser cristianos, sino por el mal carácter. En especial porque los cristianos, cuando están entre los incrédulos, muchas veces tienden a ser arrogantes. Porque como cristianos muchas veces nos sentimos moralmente superiores. Y ojo a esto, mira, muchos familiares piensan que uno se cree mejor que ellos, porque a veces ese es el mensaje que uno les envía en su forma de hablar. Porque uno llega como presumiendo, ¿no? Como presumiendo su cristianismo, como presumiendo su santidad. Oye, ¿quieres una cerveza? Varón.
respetuosamente me sustraigo de beber contigo, porque Cristo ha salvado mi alma y ya no soy un horrible borracho y pecador. Ah, bueno, me hubiera dicho, no, gracias, ¿cierto? Cuando uno está presumiendo su cristianismo, presumiendo sus bendiciones, mi hijo viajó, compré una casa, compré carro, me subieron el sueldo. Es que usted sabe que al que anda con Dios le va bien. Cuando ando presumiendo mi conocimiento y llego a hablarle a mi familiar de apologética y llego a hablarle de escatología y el hombre como, Cuando le presumo mis hijos, es que mis hijos, te viera mis hijos, cómo sirven en la iglesia, maravillosos son mis hijos, cómo los he criado en el temor de Dios. El más chiquito ya recita la confesión de fe, chiquito. Sí, esa forma de ser odiosa hace que el familiar, no. Si ser cristiano, ojo a esto, que no pase que alguien diga, si ser cristiano es ser como usted, no quiero ser cristiano. Usted es un arrogante, un pedante. Siempre que llega es como a lucir su cristianismo. Ya sabemos que somos lo peor, ya sabemos que nosotros, sus familiares, los que no somos cristianos, somos una basura, una escoria. Sí, no nos lo venga a restregar más. Hay un mensaje que has estado dando mal todo este tiempo, porque tan escoria e inmundo como es tu familiar impío, eres tú. Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo somos iguales. La única distinción entre mi primo borracho y yo es la gracia de Dios para conmigo, nada más. Y de no ser por la gracia de Dios, yo sería tan borracho como él y peor aún. Es por la gracia de Dios que tú eres lo que eres. ¿De qué te glorías? ¿De qué te jactas? En tercer lugar, otro error, darles mal testimonio. Y vuelvo a repetir en temas de dinero. ¿A usted le quedó debiendo plata a un familiar? Otra forma de dar mal testimonio al participar de sus malas obras, participar de sus pecados en lugar de reprenderlos. Darles mal testimonio discutiendo frente a ellos. Entonces no falta esposo cristiano, esposa cristiana agarrados en medio de la familia. Y el hombre gritándole a la mujer, sujétese. Y la mujer diciéndole al hombre, respéteme, no estamos en la iglesia. Uno piensa que porque está entre familia, como que hay más confianza. Hermanos, vea, honestamente, si usted va a discutir con su esposa, y perdóneme la expresión, va a pelar el cobre con ella, que sea delante de cristianos, que todos sabemos que somos pecadores, y vamos a orar por ustedes. Pero si lo hace frente a los familiares impíos, ellos van a decir, ¿estos son los cristianos? Yo ya peleo con mi esposa, yo ya la trato mal, ser cristiano no hace ninguna diferencia. Otra forma de dar mal testimonio es no cumplir con la palabra. Si usted le dijo a un familiar que iba a hacer algo, hágalo. Otra forma de dar mal testimonio, usar la Biblia para agredir. Buenas tardes a todos ustedes, primos, hermanos, tíos, hijos del diablo. Quiero hablar con ustedes y explicarles algunas cosas. Usar la Biblia para agredir es una manera de parecerse a Satanás. Satanás tuerce las escrituras para hacer daño. Cuando uno hace lo mismo, se parece al demonio. Guardar resentimientos. Pastores, que usted no sabe lo que mi hermano me hizo cuando teníamos 5 años. Hay 2 palabras para ti. Ya, supéralo. Ya, supéralo. No, pastor, no lo puedo superar. Toda mi vida estuve a la sombra de mi... pero usted es cristiano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Repítase eso, supérelo, perdone a su tía, perdone a su hermana, perdone a su papá, perdone a su mamá. Si Cristo lo perdonó a usted, que era más difícil para Dios perdonarlo a usted, usted puede perdonar a su familiar en lo que sea que le haya hecho. Perdónelo, no sea malo, perdónelo. Otro error,
Ser demasiado flexibles en nuestras convicciones para no incomodarlos. Ese es un error también. Que el afecto por mi familia no cauterice mi conciencia. Y eso deberías repetírtelo. Cuando estés frente a ellos y estén en sus pecados, piensa esto, que el afecto por mi familia no cauterice mi conciencia. Que no porque es mi primo el que lo está haciendo, ahora sí el pecado está bien. Porque es mi mamá la que lo está haciendo, mi papá el que lo está haciendo, ahora el pecado sí está bien y no es tan malo. Condenaría ese pecado en el vecino, pero no lo condenaría a los de mi casa. No, no. No está bien acomodarnos a sus maneras, a sus chistes, a sus vulgaridades, a sus borracheras. No está bien cubrir sus mentiras. Y en especial, participar de chismes entre la familia. Ay, la tía cristiana, la chismosa. La tía cristiana que todo lo quiere saber, todo lo quiere contar. El problema que se armó en la familia porque a la tía cristiana, una prima le contó un problema que tenía y la tía cristiana regó el chisme en la familia. Fatal. Eso sí que cierra puertas, los chismosos. Quinto error, tener amistad solo en el contexto de ellos. O sea, tener amistad con ellos solo en sus reuniones familiares. Y acá quiero hacerte una pregunta. Honestamente, ¿tú haces el esfuerzo de asistir a las reuniones familiares para predicarles en medio del festejo? ¿Tú haces ese esfuerzo? O bueno, si es que quieres tu familia conozca a Cristo, esa va a ser tu intención. Ahora te pregunto, ¿qué resultado has tenido con ese método de predicar en medio del festejo? Ahí no te van a tomar en serio. No es el momento, no es el lugar para eso. No, de verdad, no es el momento. ¿No crees que sería mejor visitarles en otro contexto, un día entre semana, o invitarlos a tu casa un domingo, que vengan a tus celebraciones, invítalos a tu iglesia, que conozcan a tus amigos, porque siempre es mejor jugar de local, ¿sí o no? Claro, eso es más sabio. Invita a tu pastor a orar por ellos. Aquí estoy dispuesto delante de todos ustedes, no es la primera vez que lo digo. ¿Tiene usted un primo, un tío, su abuelo que quiere conocer de Cristo, usted no sabe cómo hablarle? Yo tengo de verdad toda la disposición, me dice, vamos, un desayunito, un almuerzo, lo que sea, y yo le ayudo para que usted pueda evangelizar a su familiar. Tengo toda la disposición, hace parte de mi trabajo, es mi placer hacerlo. Por favor, aproveche que tiene un pastor para que pueda evangelizar a su familia. Sexto, esto es muy importante, no saber poner límites con los familiares. Dejar que gobiernen mi casa con su impiedad, que usen mi casa para sus cosas. Entonces, como yo le tengo mucho cariño a mi hijo que es inconverso, si él me lleva a la novia a la casa y se encierra en una habitación, yo no voy a decir nada porque es que amo mucho a mi hijo. Es mi casa, esta es mi casa. Y yo tengo que decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Es mi casa, son mis reglas. Que el abuelo tiene la costumbre de invitar a los tíos a la sala de mi casa y beber con ellos. Qué pena, abuelo, yo lo quiero mucho. Qué pena, yo lo respeto a usted, pero mi casa me la respeta. Esta casa no me la dio Dios para administrarla de esta forma. Deshonro al Señor al usar mal mis bienes para el pecado por complacer a mi abuelo, por complacer a mi tío, por complacer a quien sea. No, yo no puedo permitir que ellos gobiernen mi casa con su impiedad. Dentro de no saber poner límites, también a veces pasa que los familiares se aprovechan de nuestro deseo de que conozcan a Cristo y buscan sacar un beneficio. Entonces, tío, este domingo voy a ir a la iglesia. Ay, mijita, qué bendición. Sí, y no tendrá 200,000 pesitos. ¿Right? Es que estamos mal. ¿Qué pasa? ¿Cierto? A los cristianos se nos genera ahí como, pero bueno, y si le digo que no le presto los 200, pero yo quiero que vaya a la iglesia, hermano, no sea ingenuo tampoco, no sea ingenuo, muchas veces los impíos se las huelen, dicen, a este por ser cristiano es misericordioso, por ser misericordioso puedo aprovecharme de él. No entre en ese juego. Dentro de no saber poner límites, también a veces es necesario entender cuándo hay que dejar de evangelizarles. A veces es mejor ser sabios, alejarnos por un tiempo. Si el pariente termina blasfemando, si el pariente siempre termina enfurecido, es mejor cerrar la boca por un tiempo.
por un tiempo, no definitivamente. Cuando Jesús dice que no hay que echarle perlas a los cerdos, él claro, lo dice, porque hay momentos donde hay que parar, no vamos a seguirle predicando. Pero hermanos, muchos de los que estamos acá éramos cerdos, a los cuales cuando nos echaban las perlas, ¿qué hacíamos? Las pisoteábamos. Pero hubo un cristiano que siguió sembrando. En algún momento Dios hizo la obra. Entonces, hay que ser sabios también. En séptimo lugar, otro error que se comete es la falta de interés en su salvación, porque a veces solamente decimos de lengua para afuera que queremos que nuestros familiares sean salvos, pero no movemos ni siquiera una aguja para llevarles el evangelio. Y esa falta de constancia en nuestras relaciones hace que las personas digan, no, este no es sincero, o sea, este dice que quiere que conozca a Cristo, pero cuando lo llamo para preguntarle algo, para que ore por mí, no me deja en visto, no me contesta. Entonces, ese falso compromiso ahuyenta también a las personas. Dicho sea de paso, cuando tenemos en la familia a otros cristianos, nuestros lazos con ellos deben ser doblemente fuertes, aunque sean cristianos de otras denominaciones. De pronto es la tía pentecostal, gloria a Dios por la tía pentecostal, tía, venga, siéntese conmigo, hablemos de lo que tenemos en común. Y de paso le voy mostrando un poquitico de doctrina, ¿sí? Pero yo debería aprovechar eso. Octavo, desaprovechamos espacios que tienen contextos religiosos. Hombre, la Navidad, la Semana Santa, son los funerales, son muy propicios para eso, para hablarles del Evangelio. Noveno, negociamos el domingo. Negociamos el domingo. Escucha esto, si quieres que tu familia entienda que el domingo es sagrado, en primer lugar debe ser sagrado para ti. Es que es el cumpleaños de la abuela, el cumpleaños de la tía, el cumpleaños de la prima, no hay iglesia el domingo. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que para ti Cristo está primero? Les vas a poder enseñar los mandamientos y decirle, mira, el cuarto mandamiento, manda ir a la iglesia. Y la persona te va a decir, ¿y tú qué haces acá? Hoy es domingo, deberías estar en tu iglesia. No podemos negociar el domingo. ¿Que cumplió años la tía? Después del culto la visitamos. ¿Que cumplió años la tía y no pudimos ir el domingo? Vamos el lunes, no pasa nada. Pero que ellos entiendan que el domingo ya está comprometido. Y no es una decisión que tomamos ese día, es una decisión que tomamos el día que conocimos a Cristo. En décimo lugar y por último, temor a ser rechazados por mostrarle el evangelio. Creo que ese es el peor error que podemos cometer, ser cobardes y pensar, no, si yo le hablo del evangelio a mi familia, me van a rechazar, me van a despreciar. Sí, eso puede pasar, pero tu deber es no avergonzarte del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando te estás avergonzando del evangelio, te estás avergonzando de Cristo. Y mira, puede pasar que solo puedas sembrar en tu familia sin cosechar nada, y te mueras, y fuiste el único cristiano en tu familia, y nadie más creyó el evangelio, pero sembraste. No sabes si el día de mañana otro venga a cosechar. Y saben que a veces pasa un extraño, alguien que no invirtió el tiempo que uno invirtió, la paciencia que uno invirtió, llegó un día, dijo 3 cosas, y se arrepintieron todos, y uno como, pero señor, no importa, yo siembro, el otro riega, el otro cosecha. ¿Quién es la obra? De Dios. ¿Listo? Vamos a orar, hermanitos. Vamos a orar.